Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión programada para el día de hoy y nos complace en esta oportunidad como primer tema de la asignatura del curso de anatomía es pues hablar primero de una introducción y luego empezar con el tema desarrollado o que vamos a explicar, el tema de hombro y brazo. Cuando estudiamos, pues, en general la asignatura, estudiamos por segmentos, ¿no? Segmentos, ¿no? A eso también se le llama topografía. O sea, en otras palabras, lo que vamos a estudiar es una anatomía topográfica, macroscópica, ¿no? Una anatomía, pues, que tiene que ver el estudio del cuerpo humano por segmentos. Esos segmentos en el cuerpo humano son, pues, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades. Y vamos a empezar por el estudio de las extremidades, ¿no? Extremidades. ¿Cuáles son esas extremidades? Son a lo que nos referimos a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Vamos a empezar por los miembros superiores, ¿ya? Miembros superiores, ¿dónde está el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano? Pero hoy día no vamos a desarrollar todo eso. Vamos a desarrollar hombro y brazo. Dejamos antebrazo y mano para la siguiente semana, ¿ya? Entonces, siempre pues partimos muchas veces con preguntas, ¿ya? Preguntas que de repente tenemos que indicar qué es la anatomía, a qué se refiere cuando estudiamos anatomía humana, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de hombro y brazo, pues es la primera parte, pero antes de todo esto, pues una breve introducción a la asignatura, ¿no? Cómo vamos, por ejemplo, a estudiar el cuerpo humano, cómo debe ser esa posición anatómica cuando estudiamos al cuerpo humano, o qué otras posiciones también existe, algunos términos que de repente también es importante conocer, porque en realidad, pues aquí anatomías intervienen bastantes términos, ¿no? Y en realidad en toda la carrera, pero como les decía, anatomía es es un curso básico que le va a permitir a ustedes desarrollar su carrera profesional en todo momento. Entonces, aquí pues damos esos conocimientos básicos, ¿no? Que deberían manejar ustedes. Por ejemplo, partimos que el estudio de la anatomía, así como tal, se divide en dos partes. Una anatomía que se ve en grande y se le llama macroscópica, es lo que vemos nosotros, ¿no? En cambio, hay una anatomía que se llama la anatomía microscópica, donde se necesita la ayuda de un microscopio. Y ahí, por ejemplo, está la histología, ¿no? A eso se le llama histología porque estudia al cuerpo humano en pequeño, ¿no? Y a eso se llama microscopio o microscopía. Estudia específicamente los tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues ustedes saben, dentro de la organización de los seres vivos y del ser humano también, partimos desde el elemento más básico que es que tiene vida, ¿no? A ver, ustedes ya son del segundo ciclo y han llevado la asignatura. ¿Cuál es la mínima porción de vida que tiene un ser vivo? Nosotros somos un ser vivo. ¿Cuál es? A ver. Voy a preguntar con nombres. Yajaira, a ver, Yajaira, ¿cuál es la mínima porción de vida? Profesor, buenos días. La mínima porción, bueno, tendría que ver entre la célula, La, porque es la unidad básica estructural.
Así es. Muy bien, Yajaira. Así es, ya me voy acordando de ti, por ejemplo, ¿no? Ya digamos que a la hora que ponga nota, hay consideración, pues, ¿no? Porque estás participando. Y es cierto, tienes toda la razón. Eh, la mínima porción de vida que tiene el cuerpo humano es la célula. Y ustedes han estudiado la célula y cuando la célula se agrupa, forma tejidos. Los tejidos no se pueden ver, bueno, así de manera macroscópica, ¿no? Pero sí se pueden ver a través del microscopio. Los tejidos forman órganos y eso sí lo podemos ver, ¿no? Entonces, un órgano como el corazón, como el pulmón, sí se puede ver, pues, ¿no? Pero todo ello está formado por tejidos y todo ello está formado por células. Entonces, a eso se refiere cuando estudiamos las células, los tejidos, a eso se le llama anatomía microscópica. Eso no vamos a hacer con ustedes. Con ustedes vamos a ver el estudio de la anatomía macroscópica, donde no necesitamos ayudas de aumento, ¿no? O sea, microscopio. Entonces, ahora, el término anatomía procede de una palabra griega que es tenei, otomía eh, y ana, ¿no? Ana. Ana significa repetición. Teinei, otomía, significa cortar. Entonces, ¿qué significa anatomía? Cortar repetidas veces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que antiguamente, cuando apareció la anatomía, acá tenemos a algunos conocidos dentro después de la anatomía, se pensaba pues que el médico se caracterizaba por ser cirujano, o sea, por operar. Y tenía que hacer cortes, pues, ¿no? Entonces, cada vez que hacía corte, estaba haciendo tomía. Y como lo hacía varias veces, tenía que, con un solo corte no era suficiente, tenía que hacer repetidas veces, decíamos, entonces, anatomía, y así se quedó, ¿ya? Entonces, aquello nace pues con los cirujanos, con la cirugía. Ese es el buen término de repente pues que se le aplica a la anatomía. Ahora, cuando estudiamos también anatomía, lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Un estudio sistémico y un estudio regional. Le decía que nosotros vamos a estudiar la anatomía desde el punto de vista regional, o sea, por segmentos, por topografía. Cuando hablamos sistémicos, bueno, es otra forma de estudiar anatomía, eso no lo aplicamos nosotros, pero por ejemplo, le doy una idea. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema, estudio de la anatomía del sistema cardiovascular, ¿no? Si yo le digo, vamos a estudiar anatomía del sistema cardiovascular, entonces voy a estudiar el corazón, voy a estudiar los vasos sanguíneos, voy a estudiar la sangre, ¿no? Pero en cambio, eso no vamos a hacer, vamos a hacerlo por segmentos, es decir, ¿no? Por enfoque regional. O sea que vamos a estudiar, hoy día vamos a estudiar una parte, por ejemplo, de lo que es de las extremidades superiores. De esas extremidades superiores, pues ahí está, le decía, el hombro y brazo, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Aquí está el hombro, aquí está el brazo. Y luego la siguiente semana estudiaríamos el antebrazo y la mano, ¿no? Y la mano. Entonces nosotros vamos a verlo desde el punto de vista regional. A eso se llama la anatomía por segmentos o la anatomía por regiones, ¿no? Topográficas. Esos segmentos están acá. Miran, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, el dorso, el tórax en la parte posterior, miembro inferior, miembro superior, ¿no? Miren, cabeza. Bueno, hoy día vamos a hacer esto. Hombro, hombro, brazo. Luego estudiaremos antebrazo y mano. Luego estudiaremos cuello. Luego estudiaremos cabeza. Luego estudiaremos tronco. Luego estudiaremos abdomen y terminamos con pelvis. Obviamente, miren, cuando yo le digo extremidades, es hablar de hombro, brazo,
antebrazo y mano, pero acá también está cadera, muslo, pierna y pie, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando vamos a estudiar el cuerpo por segmentos, ¿ya? Y cada vez que estudiemos un segmento, vamos a empezar por huesos, seguimos por músculos y luego terminamos con el van. ¿Qué es van? Siempre voy a estar mencionando el van. Vena, arteria y nervio, ¿ya? Vena, arteria y nervio. Acuérdense, van, vena, arteria y nervio. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Hueso, músculos y van, ¿ya? Van. Entonces, eso es la anatomía por regiones, por segmentos, ¿ya? Pero le decía, también está el enfoque por sistema, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, le puedo decir, a ver, el sistema nervioso. Ah, sistema locomotor. El sistema locomotor incluye pues a los huesos, a los músculos, ¿no? Entonces, este es el estudio de la anatomía por sistema, ¿ya? Por sistema. Eso no vamos a nosotros a desarrollar, pero es otra forma, ¿no? Para que ustedes sepan que es otra forma también de estudiar al cuerpo humano. El objetivo es estudiar al cuerpo humano, ¿ya? Ese es el objetivo. Conocernos, ¿no? Conocernos mejor, conocernos más. Ahora, cuando estudiamos el cuerpo humano, es importante ver esta posición. Así lo vamos a estudiar en esa posición. Ahora, ¿cómo se llama esta posición? Esta posición se llama posición anatómica. ¿Ya? Posición anatómica. ¿Qué es? Es la posición de referencia a partir de la cual se describen las relaciones anatómicas. Es decir, cuando describamos al cuerpo humano, lo vamos a describir en base a este modelo. ¿Cómo está? Miren cómo está la mirada, cómo están las extremidades superiores, las palmas de las manos mirando hacia adelante, ¿ya? Los pies pegados juntos, esa es la forma correcta como vamos a describir alguna estructura anatómica del cuerpo humano en función pues a sus relaciones. ¿Ya? Es una posición de referencia, ¿ya? De referencia. En esta posición anatómica, pues, ¿qué es lo que en realidad, cómo está descrito, ¿no? O sea, cómo es esta referencia. Ya le decía, la persona está de pie, con los brazos o a ambos lados y las palmas mirando hacia adelante. La boca se encuentra cerrada, sin expresión facial, los ojos mirando hacia adelante en el infinito. Ya, los pies pegados, como dicen algunos, firmes, ¿no? Y las manos, palma de las manos mirando hacia adelante. Esa es la posición anatómica y en base a esa posición se va a realizar las descripciones del cuerpo humano. Entonces, vamos a hacer cortes imaginarios. Esos cortes imaginarios generan planos. Ya, esos cortes imaginarios generan planos. Ya, bueno, hay tres planos importantes o tres cortes, si lo quieres llamar también así. El plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Bueno, pero le decía, este plano se determina por cortes, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer un corte aquí, ¿ya? Un corte hacia abajo. Ese está en la línea media. Este corte sagital, bueno, ese corte sagital también se le conoce como línea media, ¿no? O sea, se hace un corte en la línea media, lo cual va a dividir el cuerpo en dos mitades, ¿no? Una mitad izquierda y una mitad derecha. Ese es el corte sagital, ¿no? Ahora,
Este corte sagital es porque es un corte que va pues siempre en mayor dimensión, ya es el más grande si lo queremos también llamar o conocer así. O sea, corte sagital quiere decir que tiene un corte mayor, ¿no? O sea, un corte mayor, una longitud mayor, una longitud grande, ¿no? Una longitud grande. Entonces vemos la línea media, ¿ya? Línea media. Este plano sagital, entonces ese corte va a determinar un plano, le decía, ¿no? Va a determinar que el cuerpo pasa por la línea, pasa por la línea media, por lo cual va a dividir el cuerpo en lados derecho e izquierdo. Ya, y si se realiza otro corte, pero que está al lado de la línea media, se llamará parasagital. Por ejemplo, aquí está pasando ese corte por la línea media. Pero si pasa por este lado, o sea, está por la mitad de este lado izquierdo, se le llamará parasagital. ¿Ya? Ahora, también existe un plano que se llama el plano frontal. ¿Ya? El plano frontal. En este caso también divide al cuerpo o sobre todo es un plan, es un corte, ya es un corte, ¿no? Que viene así, mitad, ya, mitad, o sea, este plano frontal viene de arriba abajo, pero de manera perpendicular al eje o al plano sagital que les había mencionado, lo cual va a dividir el cuerpo en dos partes también. Una parte anterior, por eso vamos a decir anterior, y una parte posterior. Entonces ya tenemos 2 o 4 referencias, ¿no? Izquierda, derecha, anterior y posterior, ¿ya? Y posterior. Corte transversal es un plano, un eje perpendicular al sagital y el frontal, ¿no? Se puede hacer ese corte en cualquier lugar, ¿ya? Puedes hacer ese corte en cualquier lugar, lo cual ahora va a dividir al cuerpo en superior e inferior, ¿ya? Superior e inferior, ¿no? Entonces, así es como tenemos ahora el cuerpo humano ya en algunas partes. A ver, nuevamente, izquierda, derecha, anterior, posterior, superior, inferior, ¿ya? Superior, inferior. Entonces ya vamos delimitando cómo son esas relaciones en el cuerpo humano. Entonces, estos planos, ya, estos planos o esta posición anatómica es importante que ustedes vean, miren cómo es la posición de la cabeza o de la cara, de la mano y de los pies. Esa es la posición anatómica, lo cual nos dice pues anterior, estamos mirando la parte o vista anterior, tenemos aquí una vista posterior, miren la palma de la mano, ya no está mirando, estamos viendo el dorso de la mano, que es posterior, y también tenemos aquí una vista lateral, miren, ¿no? Una vista lateral, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que la posición anatómica es la posición de referencia que se emplea para denominar e identificar las estructuras y partes del cuerpo humano. Entonces, ahí tenemos, bueno, en un caso de un varón, de una mujer, y lo que ya les había mencionado, ¿no? Anterior, posterior, ¿no? Como acá. Tenemos también superior, inferior, izquierda y derecha, ¿ya? Izquierda y derecha. Y ahora también aquí tenemos ya una vista lateral, ¿ya? Una vista lateral. Esta vista lateral, bueno, podría ser lateral izquierdo, lateral derecha. En este caso tenemos una vista lateral derecha, ¿ya? Lateral derecha, ¿no? Que es lo que estamos evidenciando aquí, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, seguimos.
Y aquí algunas posiciones, ¿ya? Algunas posiciones que es importante lo conozcan, ¿no? Posiciones importantes. Si bien es cierto, ya le hemos mencionado la posición anatómica, pero también hay otras posiciones que lo conozcan y que seguramente lo van a escuchar y lo van a ver, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes estén ya haciendo práctica o lo vean pues ya en los hospitales, ¿no? Miren, esta posición se llama semi-Fowler, también llamado posición de semi-sentado. Ya, miren, posición semi-Fowler o semi-sentado, si lo quieren llamar, ¿no? Posición de decúbito. Posición de decúbito, cuando lo vean así, posición de decúbito es porque todo el cuerpo está plano, o sea, está descansando sobre una superficie, pero en posición plana, de erecta, si lo quieres llamar así. Aquí no está erecta, ¿no? Aquí sí. Entonces decimos que está en posición de decúbito. Aquí tenemos una posición de decúbito, acá otra posición de decúbito, acá otra posición de decúbito. Aquí en esta posición de decúbito se le llama también decúbito supino, ¿ya? Decúbito supino o dorsal, ¿ya? Dorsal, si quieres para que mejor te lo aprendas, decúbito supino dorsal, porque está el dorso sobre el piso, ¿ya? Sobre la superficie. En cambio, miren acá, decúbito prono, ¿no? O sea, está volteado, o si lo quieres llamar más fácil, decúbito ventral, porque todo esto se llama vientre. Entonces tienes decúbito supino o dorsal, decúbito prono o ventral, decúbito lateral. Pero el decúbito lateral pues puede ser de dos tipos, ¿no? Decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. En este caso será la posición de decúbito lateral izquierdo, ¿no? También tenemos la posición de Sims, ¿ya? La posición de Sims, ahí está la posición de Sims. Bueno, es una posición que pareciera de decúbito, pero no es de decúbito porque decúbito es cuando le digo está erecto. En este caso es una posición de decúbito lateral donde flexionamos una de las rodillas, ¿ya? O de las piernas, ¿no? Entonces, esa es la imagen. Incluso, de repente yo les podría decir, es una de las posiciones ideales para poder a veces descansar, ¿no? O dormir, por ejemplo, ¿no? Posición de Ross o de Protz, parece la posición de decúbito, pero la cabeza colgando, ¿ya? La cabeza colgando. A veces pues se necesita que la cabeza cuelgue para que haya una mejor oxigenación de repente, ¿ya? Esta es la posición de Trendelenburg. Miren, parece supino, pero la camilla está en posición, la cabeza está por debajo de la línea del pie. Miren cómo está, ¿ya? Posición de Trendelenburg. Esta es la posición de anti-Trendelenburg, o sea, lo contrario, ¿no? Aquí se gira la camilla y ahora se llama posición de anti-Trendelenburg. Esta es la posición llamada ginecológica o de litotomía, que es la posición típica que utilizan las mujeres cuando están en el mecanismo del parto, ¿no? Esta es la posición llamada genupectoral, ¿no? Por ejemplo, aquí es útil, es la posición que se utiliza para hacer tacto rectal, para hacer colonoscopía, ¿no? Posición genupectoral. Bueno, son todas las posiciones ya ideales que de repente pues tienen que conocer, ¿no?
sin olvidar recordar la posición anatómica, ¿no? Que es la base donde esto ya son modificaciones, ¿ya? Ahora, algunos términos que también es importante ya ir mencionando que lo hemos también ya de alguna manera indicado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, término anterior o ventral, ¿ya? Esto es mira, vista anterior o vientre, ¿ya? Posterior o dorsal, ¿no? Posterior o dorsal. Medial, medial se refiere a la línea media, ¿ya? Aquí una línea media, línea medial. Le había dicho que mide pues en lado izquierdo y derecho, o sagital, ¿no? Lateral se refiere a los costados, ¿no? Lateral izquierdo o lateral derecho, que es algo que se aleja de la línea media. Superior, que va hacia arriba, inferior, que va hacia abajo. Proximal, que está cerca a, distal, que está lejos de. Por ejemplo, proximal, la mano, por ejemplo, es distal. ¿Por qué distal? Porque está lejos, miren, del hombro, ¿no? En cambio, el hombro o el brazo es proximal. ¿Por qué? Porque está cerca al hombro, ¿no? No sé si me entienden. Entonces, proximal, cerca de, perdón, el brazo está cerca del hombro, mano, distal, lejos de, está lejos del hombro. Craneal o cefálico craneal cuando se refiere hacia la cabeza y caudal cuando se refiere hacia la. Caudal significa cola, ¿ya? Caudal significa cola. Entonces, en dirección a la cola, ¿no? ¿Y dónde está nuestra cola para mencionarlo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la cola. Esa cola, bueno, se refiere al coxis, ya, al coxis. El coxis está aquí, ya. Entonces, ese coxis, por ejemplo, tiene que ver con un huesecillo que es la parte final de la columna vertebral y esa es nuestra cola, pero atrofiada obviamente, ¿no? Entonces, dirección craneal cuando se dirige hacia el cráneo, dirección caudal cuando se dirige hacia el coxis, ¿ya? O cola, si lo queremos entender así, ¿no? Superficial, si está bien encima, ¿no? Profunda, para ver si está por dentro, ¿no? Superficial por acá por fuera, profundo pues ya dentro, ¿no? A veces una herida, por ejemplo, una herida puede ser un corte superficial o puede ser también un corte profundo, ¿no? Entonces, con todo esto ya tenemos todos los términos, ¿no? Todos los términos que de repente ustedes ya deberían ir practicando, ¿no? Por ejemplo, tenemos derecha, tenemos izquierda, tenemos superior, tenemos inferior, tenemos anterior, tenemos posterior de este lado, tenemos lateral, tenemos dirección cefálica, dirección caudal, ¿no? Y hay otra línea que se le llama también la línea axilar, ¿ya? La línea axilar, porque pasa por la axila, ¿ya? Pasa por la axila. Entonces, en base a ello vamos a ir pues siempre, tenemos por ejemplo que ver estos términos, ¿no? Para hablar y hacer una descripción correcta de un órgano o de una estructura. Ahora, también hay movimientos en el cuerpo, ¿ya? También hay movimientos en el cuerpo, ¿no? Movimientos que significa flexión, movimiento en el plano sagital que disminuye el ángulo de una articulación. Profe, ¿cómo es eso? Más práctico, ¿ya? Más práctico, por ejemplo, una flexión es que imagina tu mano, tu antebrazo y tu brazo. Entonces, lleva tu mano a la cara, por ejemplo, ¿no? O sea, estás
estás en posición anatómica, ya sabes cuál es la posición anatómica, y ahora lleva la mano a tu cara. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás flexionando el codo. Estás flexionando el codo, o sea, flexionando el antebrazo, ¿no? Flexionando el antebrazo. Lo contrario a flexión, extensión. ¿Ya? Lo contrario a flexión, extensión. Aducción cuando primero veamos abducción, cuando se aleja de la línea media. ¿Ya? Se aleja de la línea media. Por ejemplo, estás tú en posición anatómica, ¿ya? Y firmes, como quisiera llamar. Ahora lleva tu brazo, todo tu brazo extendido, pero hacia un costado, ¿no? Hacia un costado. A eso se llama abducción, ¿no? O sea, estás levantando el brazo, a eso se llama abducción. Ahora, si lo acercas, a eso se llama aducción y se acerca a la línea media. ¿Ya? Recuerda, la línea media es la línea media que está pasando desde arriba del cuerpo hasta abajo, dividiéndolo en dos mitades. Esa es la línea media. Si se aleja de la línea media, abducción. Se acerca a la línea media, aducción. También hay rotación interna y externa, ¿no? Rotación, tú mismo, ¿no? Agarra, por ejemplo, tu brazo, estás en posición anatómica, tus manos mirando hacia adelante, palma de la mano hacia adelante. Ahora gira tu mano, gira. Que ya no señales la palma de la mano, sino señala el dorso de la mano. A eso se llama rotación, ¿no? Rotación interna o rotación externa. Interna si lo llevas hacia adentro y externa si rotas hacia afuera. Ahí mismo, en esa rotación que has hecho, en el antebrazo tiene un nombre. Esa rotación interna, bueno, imagínate, todo partimos de la posición anatómica, ¿ya? Tú estás con la mano mirando hacia adelante, la palma de la mano mirando hacia adelante. A esa posición del antebrazo se llama supinación. ¿Ya? A esa posición se llama supinación. Pero ahora gira el brazo o rota el ante o la palma de la mano hacia adentro. O sea, vas a hacer una rotación interna. Ahora ya no se ve la palma de la mano, se ve el dorso de la mano, una rotación interna. Ahora a esa posición se le llama pronación. Entonces vas a tener supinación, pronación. Supinación, palma de la mano mirando hacia adelante. Pronación, dorso de la mano mirando hacia adelante. ¿Ya? A eso se llama supinación, pronación. Que en realidad has hecho rotaciones, ¿no? Has hecho rotación interna y también rotación externa. Ahora, circunducción, cuando por ejemplo, a ver, un movimiento, a ver si te acuerdas, cuando quieres lanzar disco, ¿no? Cuando quieres lanzar un disco o de repente quieres tú tirar algo con fuerza, ¿no? Entonces mueves tu hombro, ¿no? En círculo o tu brazo en círculo, ¿no? Entonces, a eso se llama circunducción. Es un movimiento circular. Elevación, vamos a suponer, a ver, levantas el pie, ¿no? Estás parado y levantas la rodilla y por ende tu pie se eleva hacia arriba. Elevación. Descenso si lo bajas, ¿no? Si lo bajas. Protrusión y protracción, bueno, son movimientos. Protrusión hacia adelante, vas a jalar hacia adelante. Retracción, vas a jalar hacia atrás. ¿Ya? Jalas. O sea, protrusión, jalas hacia adelante. Retracción, jalas hacia atrás. ¿No? Y finalmente, versión, son movimientos de la planta del pie. Movimientos de la planta del pie que puede ser de manera lateral, ¿ya? O también inversión si mueves la planta del pie hacia adentro, ¿no?
Entonces, inversión y eversión, ¿no? Es sobre tus pies juega, ¿no? Mira, haz un movimiento de la planta lateral, ¿no? Lateral. Eversión. Y si haces de la planta, pero a la parte media, movimiento a la parte media, ¿no? Se llama inversión, ¿no? Inversión. También hay algunos términos que se pueden mencionarse con relación a ciertas articulaciones, por ejemplo, donde las articulaciones en general, sobre todo los de las extremidades, que son los que tienen mucha flexión en la mano, sobre todo, ¿no? Que puedes hacer movimiento de flexión, por ejemplo, en grupo, ¿no? Por ejemplo, en los dedos de la mano, ¿no? Si ven mi dedo, o si no lo ven, flexiona tu dedo, ¿no? Miren, ¿cuántas flexiones estás haciendo ahí? Estás haciendo varias flexiones, ¿no? A eso se llama flexión en grupo, ¿ya? Y de la misma manera puedes hacer también la extensión, ¿no? La extensión. A ver, algunos movimientos, miren, a manera práctica, ¿ya? Bueno, aquí está el hombro, este es el brazo. Entonces, estamos hablando de una extensión del hombro, o sea, extensión del brazo. O sea, el brazo se está yendo hacia atrás. Y si se va hacia adelante, ¿ya? Y si se va hacia adelante, se llama flexión. Aquí es como que cuando tú estás marchando, ¿no? Tú estás marchando, se está yendo la mano hacia atrás, se llama extensión. Ahora, cuando se va hacia adelante, se llama flexión. El caso del hombro, ¿no? Miren, esto es la axila, aquí está la línea media, ¿no? La línea media, este brazo se está alejando, se llama abducción. Acá se está acercando, se llamará aducción, ¿ya? Se llamará aducción. Ahora, aquí, por ejemplo, se está rotando la mano, ¿no? Miren, esto es eh, la posición anatómica, recuerda, pero se está rotando el brazo, ¿ya? Se está rotando el brazo, ¿no? O sea, miren, se está rotando el brazo para abriendo todo lo que pueda, ¿no? Y miren, ahora giro, miren, giro este brazo para no ver ahora la palma, sino ver el dorso. Entonces, en este caso estoy haciendo, este es una vista supina, por ejemplo. A esto se llama vista supina. A esto se llama vista prona o pronado, ¿no? Está pronado, decimos, ¿no? Aquí está en supina, ¿ya? Entonces, esto es supinación, pronación del antebrazo. Pero en el caso del brazo está rotando. Entonces, aquí estamos hablando de una rotación, ¿ya? Rotación lateral o externa del hombro. Y aquí una rotación interna del hombro, ¿ya? Y a la vez estoy viendo una supinación del antebrazo y acá una pronación del antebrazo. ¿Ya? Son algunos movimientos a manera de práctica, ¿no? Y ustedes pueden estar practicando también ahí en casa. Bueno, ya habíamos mencionado los ejes determinan planos, ¿no? Y tenemos los planos más importantes que habíamos dicho, ¿no? El plano frontal, el plano sagital, ¿no? El plano transversal y todo esto determinado por eje. Mire, este es un plano transversal que divide arriba, abajo. Esto es un plano sagital que divide en izquierdo y derecho. Esto es un plano frontal que divide en anterior y posterior. Las principales, pues, determinaciones, ¿no?
Líneas de orientación, bueno, en realidad es lo mismo casi que ya hemos visto, pero para que tengas una idea, ¿no? Miren, esto es superior, esto es inferior, ¿no? Esto es la línea media, le decía, línea sagital también, o eje sagital, si lo quieres llamar, pero hay líneas parasagitales, lo que les había mencionado, ¿no? Una línea parasagital importante es la línea medio clavicular, ¿ya? La línea medio clavicular. También hay otra línea que decía línea axilar, ¿no? Miren, también hay otra línea external, así como hay en anterior, también hay en posterior, ¿no? Ya le decía, dirección cefálica, dirección caudal, que se va hacia la cola. También proximal, lo que está cerca a, distal, lo que está lejos a. Entonces, la mano es distal al hombro. El brazo es proximal al hombro, ¿no? Lo mismo acá, el pie es proximal a la cadera, perdón, distal a la cadera. El muslo es proximal a la cadera, ¿no? Entonces, esos términos pues tienen que ustedes irse muchas veces familiarizando porque los vamos a ver en todo momento. Y ahora entonces, ya, bueno, eso es la parte de introducción. A partir entonces ahora tenemos que ver ya el estudio. Recién vamos a estudiar lo que es, por si acaso vamos a ver pues ya estudiar, ¿no? El estudio del cuerpo humano propiamente, ¿no? Y vamos a empezar siempre casi con la osteología. La osteología es la ciencia que estudia los huesos. Y como le decía, vamos a estudiar primero miembro superior. Y aquí tenemos miembro superior. Miren, estos son los huesos que intervienen en el miembro superior. Lo que vamos a ver ahora, ¿no? Escápula, ya vamos a mencionando el nombre. Escápula, clavícula y húmero, que es el brazo, ¿no? Luego está el codo, luego el antebrazo y luego la mano, ¿no? Aquí está el húmero, aquí está el radio, aquí está el cúbito. ¿Ya? Y acá los huesos de la mano. Hoy día solamente vamos a ver estos tres huesos que forman parte del hombro y brazo. También de una vez les menciono que las articulaciones, aquí vamos a ver articulaciones y las articulaciones o una articulación significa que es la unión o juntura de dos huesos. Ya, unión o juntura de dos huesos. O sea, dos huesos se juntan y forman una articulación. Pero también es cierto que estos huesos cuando se juntan no lo hacen de manera directa, sino que lo hacen a través de una especie de almohadilla. Ustedes están viendo acá un color blanquecino. Ese color blanquecino se llama cartílago de tipo hialino. Ya es una especie de colchón, una especie de almohadilla entre dos huesos, porque si no, imagínense, si dos huesos están juntos y cuando hay movimiento rozan, eso genera una destrucción y sería una catástrofe, los huesos se desgastarían, ¿no? Se desgastarían, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona ya presenta artrosis? ¿No? Cuando una persona presenta artrosis, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Pues, lamentablemente es a veces un problema porque cuando ya empiezan a una degeneración, el paciente empieza a presentar dolores, ¿no? En las articulaciones, ¿no? Bueno. Entonces, esa articulación, aquí tenemos la articulación del hombro, incluye varias articulaciones. Así tenemos, esto es la clavícula, ¿ya? Esto es la clavícula. Esto es la articulación de la clavícula con el esternón, ¿ya? Articulación de la clavícula con el esternón. Se le llama la articulación esternoclavicular, ¿ya? Esternoclavicular.
Esta es la articulación de la clavícula con el acromio. Ya vamos a mencionar qué es el acromio. Se llama la articulación acromioclavicular. Ya, acromioclavicular. Lo estamos viendo desde arriba. Ya, desde arriba. Y acá está la escápula. Ya, la escápula. Entonces tenemos aquí hasta el momento dos articulaciones importantes. La articulación esternoclavicular entre la clavícula y el esternón. Acá la clavícula con el acromio externo o acromio clavicular, ¿no? Y esto es el omóplato, ¿no? Dos articulaciones importantes del hombro. Bueno, el hombro tiene bastantes movimientos, ya le decía, ¿no? Ya le decía, miren, puede tener bastantes movimientos, podemos levantarlo, claro, porque hay una buena articulación acá de amplios movimientos, ¿no? Y pues es una zona muy móvil, ¿no? Muy móvil, ¿no? Lo podemos ver de adelante, lo podemos ver desde arriba, miren, podemos elevar el hombro, bajar el hombro, podemos llevar el hombro adelante, podemos llevar el hombro hacia atrás. Es decir, pues hay unos movimientos muy complejos, ¿no? Bien. Así, entonces vamos a estudiar ahora la clavícula. ¿Ya? Esta es la clavícula. Tiene la forma de una letra S, se dice letra S itálica, ¿ya? Letra S itálica. Tiene dos extremos. Un extremo para articularse con el esternón, ¿ya? Con el esternón, tiene su cara articular para el esternón, tiene por el otro lado la articulación, una cara para la articulación con el acromio, ¿no? Ya lo hemos visto. Articulación esternoclavicular y una articulación acromioclavicular. Tiene dos caras, una cara superior, ¿ya? Y una cara inferior, ¿ya? Una cara superior y una cara inferior, ¿no? Tiene una parte media llamado cuerpo de la clavícula, ¿ya? El cuerpo de la clavícula. Tiene dos bordes, ¿ya? Un borde anterior, ¿ya? Un borde anterior y un borde posterior, ¿ya? Un borde anterior y un borde posterior. Resalta bastante la importancia de la cara inferior, ¿ya? La cara inferior, acá, sobre todo. Aquí se presenta un canal, ¿ya? Se le llama canal subclavio, ¿ya? Canal subclavio, donde se le llama así canal subclavio porque por ahí discurre, por ahí pasa la arteria y vena subclavia, ¿ya? Arteria y vena subclavia, por ahí pasa. Entonces, una forma de diferenciar este hueso, ¿ya? Este hueso de si es izquierdo, derecho, qué sé yo, es buscando ese canal. En realidad la parte superior casi se ve lisa, no tan lisa, pero bueno, se ve algo lisa. En cambio en la parte inferior ese canal está bien marcado, ¿ya? Que es el canal subclavio y es inferior, ¿ya? Y es inferior. Una forma de determinar, pues, identificar la clavícula de qué lado es. Pasemos a la escápula, ¿ya? A la escápula. Esta es la escápula vista posterior, esta es la escápula vista anterior, esta es la escápula vista lateral interna. Perdón, lateral externa, ¿ya? Lateral externa. Bueno, vista posterior, ¿ya? Aquí, bueno, primero la escápula tiene la forma más o menos de un triángulo, donde la base es superior y el vértice es inferior, ¿ya? Base superior, vértice inferior. Toda esta escápula tiene una espina que lo separa, ¿ya? Una espina que lo separa, se llama la espina de la escápula,
ya se llama la espina de la escápula, que genera dos espacios, dos huecos, dos fosas. Una fosa aquí, otra fosa acá. Bueno, como esto es la espina, a esta se le llamará fosa supraespinosa. Fosa supraespinosa porque está encima de la espina. En base a ello, si esto es la fosa supraespinosa, acá hay otra fosa. A ver, ¿cómo se creen que se llama esta fosa? A ver, ¿quién participa? Ahí dice fosa intraespinosa Fosa infraespinosa. Infraespinosa. para Ya, infraespinosa. claro. O sea, si es supra, encima de la espina, fosa infraespinosa, debajo de la espina, ¿no? ¿Ya? Ahora, de una vez le voy mencionando, ¿por qué es importante conocer ello? Porque en esos huecos, en esas fosas, se van a encontrar dos músculos del mismo nombre. ¿Cómo se llamará el músculo que está aquí entonces? Va a estar aquí. Supraespinoso. Supraespinoso. ¿Y este músculo de acá? Infraespinoso. Infraespinoso. ¿Ya ves? Entonces ya aprendieron dos músculos ya. Supraespinoso e infraespinoso. Ya vamos a ver luego qué hacen estos músculos, ¿no? O dónde terminan y qué hacen. Entonces tenemos ya la espina de la escápula, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Esta espina termina en una parte medio aplanada. Esa medio aplanada se llama acromion. Ya se llama acromion. Entonces, ¿qué es el acromion? Es pues una parte de la espina de la escápula aplanada que termina y justo va a servir para la articulación con la clavícula. ¿Ya? Con la clavícula. Eso es, bueno, también se ve por acá una escotadura, se le llama la escotadura coracoidea, bueno, no de tanta importancia. Una apófisis, ¿ya? Una apófisis llamada apófisis coracoides, ¿ya? Aquí tenemos el borde medial o interno y aquí el borde lateral o externo y aquí el vértice. Veamos ahora su vista anterior. Esta es la vista anterior. Aquí hay una gran fosa también. Una gran fosa. Se le va a llamar la fosa subescapular. Ya se va a llamar la fosa subescapular. Que también vamos a encontrar ahí un músculo del mismo nombre. Ya, músculo del mismo nombre. ¿Cómo creen que se llama ese músculo ahora? Subescapular. Escapular. Subescapular, claro, pues subescapular, claro que sí. Entonces ya tenemos tres músculos. Miren, ya estamos hablando de hueso, pero también ya estamos hablando de músculos. Tres músculos, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso y músculo subescapular. ¿Ya? Bueno, también se está viendo ahí el acromion, ya se está viendo el acromion, la escotadura coracoidea, también la apófisis coracoides, ¿no? Ahí está, lo estamos viendo. Ahora vamos a ver su vista lateral, lateral externa, y esta es lateral externa, miren. Esto es lo que quiero que vean principalmente, que acá se ve un poco de costado. Esto corresponde a la cavidad glenoidea, se llama así, cavidad glenoidea, con G, ¿ya? Cavidad glenoidea, cavidad glenoidea. Bueno, esa es la cavidad glenoidea donde va a servir para la articulación con el húmero. Es decir, ahí va a entrar la cabeza del húmero. Entonces hablamos ya de otra articulación y esta es la más grande tal vez de aquí, que se va a llamar articulación glenohumeral. Gleno de glenoidea, humeral de húmero, que también es la articulación del hombro. Entonces con ello ya tenemos tres articulaciones en el hombro: esternoclavicular, acromioclavicular y ahora glenohumeral. También algunos le llaman articulación escápulo-humeral, ¿no? Que es para mencionar la escápula
con el húmero. ¿Ya? La escápula con el húmero. Muy bien. Entonces, eso era lo que se refiere a estos huesos. Y ahora vamos a ver el húmero. ¿Ya? El húmero. El húmero, primero es un hueso largo. Y de ahí hay que mencionar, todo hueso largo se caracteriza porque tiene partes. Todo hueso largo se llama, tiene una parte media de aquí hasta acá. Se llama diáfisis, ¿ya? Todo esto que estoy señalando se llama diáfisis. Y tiene dos extremos, un extremo y otro extremo. Este extremo, los extremos se va a llamar epífisis. ¿Ya? Los extremos se va a llamar epífisis. Epífisis proximal, epífisis distal. Epífisis proximal, epífisis distal. ¿Ya? Epífisis proximal. Ahí está. Epífisis distal por acá. Recuerda que estos también se llama diáfisis o cuerpo, ¿ya? Diáfisis o cuerpo y las epífisis que están distales o proximales. Entonces, todo hueso largo tiene una diáfisis, cuerpo, lo que estoy señalando, y dos epífisis, proximal y distal. Veamos la epífisis proximal. Miren, aquí está la epífisis proximal y hay una línea, se le llama la línea del cuello quirúrgico. ¿Por qué se le llama cuello quirúrgico? Porque cuando se realiza la amputación del húmero, aquí se corta, ¿no? Aquí lo corta y queda amputado. Entonces se llama cuello quirúrgico. Todo esto se le llama cabeza del húmero. ¿Ya? Cabeza del húmero. Ahora, esta cabeza tiene aquí dos prominencias. ¿Ya? Dos prominencias. Uno menor, chiquito, troquín, también llamado. Uno mayor, también llamado troquíter, tubérculo mayor. Tubérculo menor, aquí. Tubérculo mayor, acá. Y es porque entre los dos tubérculos hay un canal. Hay un canal muy importante que se llama el canal bicipital. Canal bicipital. ¿Por qué? Porque por ahí está pasando un tendón importante llamado bíceps, del músculo bíceps, ¿ya? Tendón del bíceps. Bueno, y aquí una cabeza se llama cabeza anatómica, ¿ya? Cabeza anatómica, que también tiene su cuello anatómico, ¿no? Cabeza anatómica, cuello anatómica, cabeza, todo del húmero, cuello quirúrgico. Obvio, ¿no? Si hay una cabeza es porque hay un cuello, ¿ya? Hay un cuello. Ahora, más abajo de ese canal bicipital, por ahí viene el bíceps, hay una V, ¿ya? Hay una V, ¿ya? Hay una V. Una rugosidad a manera de V, para ser más exacto, ¿ya? Una rugosidad a manera de V. Se le llama la V deltoidea. Ah, ¿qué quiere decir? ¿Quién se está insertando ahí? El deltoides. Muy bien. ¿Ya? La V deltoidea es porque ahí se está insertando el deltoides. ¿Ya? Luego, en la diáfisis o cuerpo, vamos a encontrar también un canal. Un canal. Aquí viene ese canal y se va hacia atrás. Se llama el canal radial. Ya, se le llama el canal radial. Mejor se le va a ver por la parte posterior. Y ahora nos vamos a la epífisis distal. Ya, epífisis distal. Aquí tenemos una porción, una parte que se parece a una polea, se le llama tróclea. Acá una cabecita, se le llama cóndilo. Entonces tenemos tróclea y cóndilo.
Aquí una prominencia, como está por encima de la tróclea, epitróclea. Acá otra prominencia porque está encima del cóndilo, epicóndilo. ¿Ya? Epitróclea y epicóndilo. Tróclea, cóndilo. Cotróclea, cóndilo, epitróclea, epicóndilo. En cada uno de los dos, tanto de la tróclea como del cóndilo, existe unas fositas, ¿ya? Unas fositas. Esa fosita que tenemos aquí encima de la tróclea se llama la fosa coronoidea, ¿ya? La fosa coronoidea. Otra fosita encima del cóndilo, que es chiquitita, se llama fosa radial. Fosa radial, ¿ya? En general, ¿para qué van a servir estas fositas? Cuando el antebrazo, ya me entiendes, se flexione sobre el brazo, los huesos del cúbito y del radio van a entrar ligeramente o parcialmente en estos agujeros. Ya lo vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces tenemos ahí tróclea, epicóndilo, epitróclea, epicóndilo, fosa coronoidea, fosa radial. Esto es en la cara o vista anterior. ¿Ya? Cara o vista anterior. Ahora, veamos en la vista posterior. ¿Ya? Vista posterior. Mire lo que ya conocemos. Bueno, la cabeza anatómica, cuello anatómica, tubérculo mayor, cuello quirúrgico, eso es epífisis proximal. Esto es la diáfisis, ¿no? Acá tenemos la epífisis distal. Esto es la diáfisis del cuerpo. Y miren ahí un canal. Miren, canal radial, ¿no? Miren, se llama también canal de torsión, ¿no? Canal de torsión. Miren, canal radial. Bueno, me está mencionando eso, ¿no? Canal radial. ¿Qué nervio creen que esté pasando por ahí? Un nervio que se llama radial. Así es. El nervio se llama radial. ¿Ya? El nervio se llama radial y está pasando por el canal radial. Listo. En la parte inferior, nuevamente vemos, miren, la tróclea. ¿Ya? Aquí está la tróclea y acá el cóndilo, ¿no? La cabecita. También se ve la epitróclea y el epicóndilo. Y encima de la tróclea estamos por detrás una gran fosa. Una gran fosa. Grande esa, grande la fosa. Se llama la fosa olecraniana. Ya se le llama la fosa olecraniana. Porque ahí va a entrar una estructura llamada el olecranon, que es una parte del cúbito, ya del hueso cúbito. Bueno, aquí estamos viéndolo desde arriba, la cabeza anatómica, el cuello, el canal y los tubérculos, ¿no? O sea, troquín y troquita, ¿ya? Troquín y troquita. Ahora, esto es, ¿ya? Esto es el húmero, ¿ya? Esto es el húmero. Miren, de una vez para irles mencionando, yo les mencioné, bueno, ya conocen tres músculos de la escápula, ¿verdad? ¿Cuáles eran? A ver, recordando. ¿Cuáles eran esos tres músculos? Supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Escapular. ¿Ya? Subescapular. Muy bien. Así es. Supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Y miren, se están insertando aquí a manera de abanico. ¿Ya? A manera de abanico. También estamos bien, bueno, vamos, le agregamos otro músculo ya para que conozcan de una vez. Redondo menor. Tienen ahora 4 músculos entonces, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular
Y ahora le agregamos uno más, redondo menor. Esos 4 músculos se insertan rodeando al húmero en abanico, y por eso también se le conoce como los músculos del manguito rotador. Pregunta esa, ¿por qué creen que hago bastante énfasis? Porque van a formar los músculos del manguito rotador. ¿Cuáles son entonces esos 4 músculos que forman parte del manguito rotador? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Así es que ya, bueno, ya nos hemos adelantado entonces en cuanto se refiere a el nombre, estos músculos del manguito rotador. Lo vamos a mencionar y ver más adelante, ¿ya? Igual lo vamos a ver, pero ya vamos adelantando, ¿no? Porque anatomía se estudia así, relación, ¿no? ¿Por qué? Porque si es nombre, yo puedo ir diciendo nombre, esto es, pero no le digo para qué, no se le van a aprender muy bien. Entonces, ya les habíamos mencionado cuando hablamos de la articulación, esto sería la articulación glenohumeral, y miren, entre los dos, laxus, miren, aquí, por ejemplo, les había mencionado la articulación, ¿no? Glenohumeral. Recuerda que esto es la cavidad glenoidea, ¿ya? Cavidad glenoidea. Y esto es la cabecita del húmero, ¿no? Y entre los dos, ¿qué hay? Un cartílago. Ya le decía, pues, ¿no? Imagínense si no hubiera cartílago. Cartílago es un tejido semiduro, ¿no? Es como la oreja, pongan en el pabellón de la oreja, eso es cartílago. Entonces, está pues entre los dos huesos, que sirve como una especie de almohadilla. Ahí está. Pero esa unión tiene que ser reforzada, ¿no? Por ligamentos, por músculos, por cápsulas o membranas que envuelven todo y por líquido también. Recuerda que el líquido disminuye el rozamiento. Bueno, justo aquí, miren, esta es la cavidad glenoidea. Miren su porción superior, miren quién está saliendo ahí. Este de acá es el tendón del bíceps largo. Tendón largo del bíceps. ¿Y por dónde está pasando? Por el lugar que le había dicho. Canal bicipital. ¿Ya? Canal bicipital. Bueno, y aquí los músculos de la, perdón, los ligamentos de la articulación del hombro. ¿Ya? Del hombro. Miren cómo para reforzar esa articulación, pues entran los ligamentos, los tendones, los músculos, ¿ya? Miren, aquí tenemos la cabeza del húmero, acá tenemos la apófisis coracoides, ¿no? Aquí la cavidad glenoidea, ¿no? Es decir, se refuerza esa articulación por los ligamentos, por los músculos, y encima hay una membrana, una bolsa que envuelve a todo eso donde hay líquido adentro, ¿ya? Donde hay líquido adentro. Ese líquido se le llama el líquido sinovial, ¿ya? Un corte de la espina de la escápula para ver la articulación y el reforzamiento de la articulación del húmero con la cavidad glenoidea, ¿ya? Estos nombres no les voy a preguntar, así es que solamente acuérdense que para reforzar esa articulación hay ligamentos. No les voy a preguntar el nombre de esos ligamentos, ¿ya? Por si acaso, cuando estudien, sepan qué estudiar. No se estudia todo, ¿no? Entonces, perfecto. Lo básico es lo necesario, lo importante. Entonces, bueno, también ya hemos dicho que los grados del movimiento del hombro también son amplios. Miren, abducción, le decía, cuando se aleja, o sea, este brazo
lo llevo acá en 90 grados. Y si lo acerco, a eso se llama aducción. Y ahí todos los movimientos, ¿no? Miren, rotación interna, rotación externa, ¿no? Son movimientos que pueden presentar. El hombro es una de las zonas o regiones donde hay articulaciones que son muy o altamente móviles. Manguito de los rotadores, que en algo ya le había mencionado. Miren en abanico, miren cómo le rodean en abanico al húmero. ¿Ya? Los músculos del manguito rotador. ¿Cuáles eran? Ya lo conoces. Recuerda que todo esto tiene una bolsa que lo envuelve y se le llama la bolsa acromial o subacromial y dentro hay líquido. Y los músculos están acá, miren, músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, ¿no? Subescapular y redondo menor. Miren cómo le rodean en abanico. ¿Ya? Entonces, los cuatro músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Entonces ya sabes cuáles son los músculos ahora de los manguitos rotadores. ¿Ya? Cuando sacamos una placa radiográfica del hombro, miren, parece que están separados la cabeza del húmero de la cavidad glenoidea. Hay un espacio ahí. Esa cavidad, ese espacio, bueno, no es que estén separados, pues lo que sucede es que hay un espacio, de ese espacio está rellenado de cartílago. ¿Ya? Está rellenado de cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, este es el espacio, ¿no? De la articulación glenohumeral. ¿Ya? Eso se ve en una placa radiográfica. Ahora, problemas que pueden suceder con los huesos. Fractura, cáncer, pero lo más común es fractura, ¿no? Fractura, fisura. A propósito, esto es una fractura de húmero. A propósito, ya les menciono el primer tema del seminario, ¿no? Ya hace un rato me decían, profesor, ¿y cuáles van a ser esos temas? Aquí ya tenemos un tema. Entonces, nuestro tema del primer seminario se va a llamar fractura de húmero. ¿Ya? Fractura de húmero. Cómo se corrige, todo lo que sea de fractura de húmero. Ese es el primer tema de seminario, ¿no? Ya le vamos a dar los 6, pero ya le estoy dando para la siguiente semana fractura de húmero. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero a veces no se fractura, sino que en una articulación el hueso se sale de su lugar. O sea, dos huesos que deben estar juntos, el hueso se salió de su lugar. A eso se llama luxación. Ya, a eso se llama luxación. Entonces, ¿qué es una luxación? Cuando el hueso se sale de su lugar, ¿no? Miren, aquí de repente se ha salido, ¿ya? O sea, de la clavícula con el acromio se ha salido y decimos se ha luxado, ¿ya? Se ha luxado, ¿de acuerdo? Que lo mismo podría suceder. ¿Qué pasa si la cabeza del húmero se sale de la cavidad glenoidea? Entonces se ha luxado. Pues a eso se llama luxación, ¿no? Del hombro en este caso, y se va a notar pues por una asimetría. ¿Ya? Siempre es importante ver la comparación de ambos lados. ¿Ya? Miren aquí una asimetría. O sea, no van a encontrar pues algo anormal ahí, ¿no? Eso, bueno, algo está pasando y en este caso pues se debe a una luxación. Bueno, esa luxación puede afectar cualquier articulación del esternón de la clavícula del acromio y también puede afectar de la cavidad glenoidea del húmero.
¿ya? En realidad cualquier articulación. Miren aquí. Miren esta articulación. Prácticamente acá está la cavidad glenoidea. Miren. Esta es la cavidad glenoidea. Se supone que ahí debe estar la cabeza. Y miren dónde está. ¿No? ¿Dónde está la cabeza del húmero? Bueno, ese es para ver una luxación. Bueno, fractura no hay, ¿no? Solamente se ha salido de su lugar. ¿Ya? Se ha salido de su lugar. Miren, aquí está la cavidad glenoidea. Y acá está la cabeza del húmero. Esta cabeza debe estar acá. Entonces, luxación. ¿Ya? Eso se llama luxación. Ahora, así como hay la articulación en el hombro, también hay articulaciones en el codo. ¿Ya? En el codo. Bueno. En el codo igual, pues no miren, ¿se acuerdan de esta estructura? Tróclea. ¿Se acuerdan de esta estructura? Cóndilo. Aquí en la tróclea que entra, el cúbito. Este es el cúbito. Y esto es el radio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Mire, ya le voy a mencionar, esto vamos a desarrollar la otra clase, pero igual lo menciono. Miren aquí, esto es el cúbito. El cúbito tiene aquí una apófisis, se llama la apófisis coronoides. ¿Y cómo se llamaba esta fosa? Que en el húmero, fosa coronoides. Fosa coronoides. Claro, entonces cuando se articulen ya tú vas a mencionar quién va a entrar aquí, ¿no? En esta fosa coronoides. La apófisis coronoides. Igual aquí, este es el cóndilo, aquí hay una fosa radial. Fosa radial, chiquitita, ¿se acuerdan? ¿Quién va a entrar ahí cuando se flexione? La cabeza del radio. Este es el radio. ¿Ya? Ahora, si recuerdas, esto es vista anterior. Detrás del húmero hay una gran fosa grande. ¿Se acuerdan cómo le dije? ¿Se acuerdan? Le dije cómo se llamaba esa gran fosa grande. La fosa olecraniana. Y este de acá, este es el cúbito. A este se le llama olecrano. Ah, fácil, profe. Entonces, cuando se articule y se flexione o extienda, este olecrano va a entrar en esa fosa. ¿Ya? Entonces, esto es la articulación del codo. Mire, por eso, y toda articulación es reforzado, le decía, por ligamentos y cápsulas. Se llama la cápsula articular y dentro de esa cápsula hay ligamento, perdón, hay líquido. El líquido sinovial. ¿Ya? Listo. Ahí vemos la articulación del codo. Miren, ahí se está flexionando el codo. ¿Ya? Flexionando el codo y reforzado siempre por ligamentos y también el líquido. Ahora, aquí está en extensión este brazo. Ya está en extensión. Si este antebrazo se flexiona, entonces pues hay una flexión, entonces hay una especie de movimiento de ángulo, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces lo puedes llevar hasta qué ángulo, hasta un ángulo, bueno, formar ahí desde aquí hasta acá un ángulo más o menos de 150 grados. Hay una gran flexión aquí del codo. Ya una gran flexión del codo. De igual manera, puedes, por ejemplo, también hacer con respecto a la pronación, ¿ya? A la pronación. Aquí, pronación o supinación y generar, pues eso se llama rotación, como también ya lo hemos visto, y puedes hacer hasta de 90 grados, inclusive. Ahora, también vemos, por ejemplo, en el codo, esto es radiografía, ¿ya? Ligamentos que refuerzan y que también aquí podríamos ver fractura o luxación también, ¿no? Dependiendo, ¿no? O sea, podemos ver varias de esas anomalías o de repente, pues,
algunas deformaciones, ¿no? Con eso terminamos huesos. Ahora ya vamos a músculos, que en algunas partes ya lo hemos visto, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos visto los músculos del omóplato, ¿no? Ahora, los músculos se pueden nombrar por su inserción, por la dirección de las fibras, por el número de porciones, por su función, por el lugar donde se encuentran, por su forma. Por su inserción, mire, esternocleidomastoideo, ¿no? Esternocleidomastoideo quiere decir esternón, clavícula y apófisis mastoide. Supraespinoso está por encima de la espina. Coracobraquial viene de la apófisis coracoides al brazo. Por la dirección oblicuo mayor, recto interno, por el número de porciones. Bíceps porque tiene 2, tríceps porque tiene 3, cuádriceps porque tiene 4. Por su función, flexores, extensores, aductores, abductores, si quiere llamar. Por el lugar donde se encuentran, pueden ser superficiales y profundos. Por su forma de una D, deltoides. Por un rombo, romboides. Por su forma triangular, triangular o trapecio. Forma de un trapecio, ¿no? Eso es la nomenclatura de los músculos. Nosotros podemos darle cualquiera de ellos, ¿ya? Cualquiera de ellos. Y así lo vamos a mencionar. Y empezamos a ver los músculos de manera, un vistazo de manera general. Por ejemplo, acá, de los músculos. Bueno, vamos a ver primero los músculos, le decía, del hombro y del brazo. Este músculo grande, ya grande, que está en el hombro y que ustedes se pueden tocar, cuando ustedes se tocan con una mano, el hombro contralateral y se tocan el hombro, se están tocando el músculo deltoides. Ya, el músculo deltoides. Vista anterior, vista posterior. También ahí nomás, miren aquí, está otro músculo, se llama el músculo pectoral mayor. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo, son músculos superficiales, grandes, con alguna forma muy característica. Deltoides y pectoral mayor. Entre deltoides y pectoral mayor hay un canal, un surco, por donde se discurre o desplaza una vena, se llama la vena cefálica. Acuérdense de esa vena cefálica porque lo vamos a ver luego en codo, en antebrazo, que va a ser un lugar muy importante para que ustedes puedan hacer una canalización ahí, ¿no? Bueno, ahorita ya le estoy mencionando, vena cefálica. Entonces tenemos deltoides, pectoral mayor. Miren, se ve el bíceps, le decía el bíceps tiene 2, miren ahí, un vientre, otro vientre, por eso hay 2, cara anterior. Y en la cara posterior, un solo músculo importante, 3 porciones, se llama tríceps. Bueno, aquí se está viendo 2, ya, se está viendo 2. Pero hay uno más adentro, con lo cual hacen 3 y ya está el tríceps. Entonces, anterior, bíceps, 2, posterior, tríceps, 3, arriba, deltoides y delante, pectoral mayor, ¿ya? Por la parte posterior también estamos viendo ya algunos músculos. Miren, los músculos que se están dirigiendo del omóplato a rodear en abanico al húmero. ¿Recuerdas? El supraespinoso. Pero aquí lo estamos viendo. Acá está el supraespinoso. Bueno, está un poco tapado, no se ve bien. Estamos viendo primero el trapecio, que es un plano, ¿no? Luego está el infraespinoso. Miren, ahí está. Luego está el redondo menor, que les había dicho, ¿no? Ahí está el redondo menor. Y hay otro redondo, que es el redondo mayor, pero el redondo mayor, por si acaso, no forma... Pregunta de examen, no forma parte del manguito rotador y es a veces donde muchos se confunden. Dicen, yo sé que es un redondo el que forma parte del manguito rotador, pero ¿cuál es el mayor o menor? Ya, es el menor.
¿ya? Es el menor, ¿ya? Redondo menor forma parte el manguito rotador. Ya. Entonces, esos son los músculos. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. El músculo, hay un músculo grande, lo vamos a ver más adelante en unos momentos. Es el músculo trapecio. Es un músculo grande que viene y va desde arriba y abajo y terminan acá. Miren, las fibras vienen desde arriba y estas fibras vienen desde abajo. Es el músculo trapecio. Lo vamos a ver en unos momentos. ¿Ya? Visto de costado, miren, deltoides, bien grande, el bíceps aquí, el tríceps acá. Deltoides, no se olviden, ahí donde van a estar las vacunas. Cuando nos han hecho la vacuna, ¿no? Contra cualquier enfermedad, contra el COVID, por ejemplo, aquí nos han vacunado. Deltoides, ¿ya? Y aquí se está viendo también el pectoral mayor. El pectoral mayor. También se está viendo el tríceps en la parte posterior. Estoy viendo el trapecio, ya el trapecio en la parte posterior. Ahorita lo vamos a ver mayor, pero miren para ver el el deltoide, ¿no? Miren como un muñón. Se termina en un tendón acá, en una V que le había dicho, ¿no? La V deltoidea en el húmero. Bueno, ya les había mencionado el manguito de los rotadores. Esto es el húmero y prácticamente miren cómo le rodean. ¿Recuerdas? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y ¿qué más? El subescapular, ¿no? El subescapular. Le rodean, ¿no? Manguito de los rotadores, por eso llaman así. Músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor. ¿Ya? Redondo menor. Redondo mayor no, ¿ah? Para confundir te pongo en el examen, pero no es. Redondo mayor no forma parte del manguito rotador. Ahí está nuevamente. Miren, en abanico, ¿no? Supraespinoso, subescapular, infraespinoso, redondo menor. Y miren, este es el músculo trapecio. Miren qué grande es el músculo trapecio. Esto es la línea media, la columna vertebral. Miren el trapecio. Ahí viene el trapecio, sus fibras y termina acá. Miren de acá, viene este trapecio, viene subiendo y también genera acá, es grande, ¿no? Miren un músculo grandazo, superficial, va por encima de la espina y ahí se inserta, ¿no? Miren el trapecio, ¿ya? Ahora, si quitamos el trapecio, más adentro hay un músculo a manera de rombo, por eso se llama romboide mayor. Otro más chiquito, romboides menor, ¿ya? Romboides menor. Entonces, miren, romboides mayor, romboides menor, trapecio, ¿ya? Y termina aquí en el hombro. A veces, si bien es cierto, es un músculo que viene del cuello, viene de la espalda, pero bueno, está en el hombro porque ahí termina el tendón. Miren, las fibras vienen así. Miren cómo apesen a manera de diferentes direcciones, pues al final esas fibras terminan acá, ¿no? Insertándose en la espina del omóplato, ¿ya? Entonces, trapecio, romboides mayor y romboides menor. Le decía, aquí está el pectoral mayor, pero si se saca el pectoral mayor, se hace un corte, dentro, profundo, está el pectoral menor. Este es el pectoral menor. Por encima de todo ello está el pectoral mayor, ¿ya? Ahora, hacia atrás están profundo los músculos de los serratos. El serrato anterior, ¿ya? El serrato anterior. Aquí está la escápula, ¿ya? Serrato anterior.
Bueno, otro músculo que también termina en el húmero, pero que viene desde abajo y es grande, prácticamente rodeando toda la espalda. Se llama el dorsal ancho. El dorsal ancho. Miren, ahí está el dorsal ancho. Y miren acá un poquito se ve los músculos de los manguitos rotadores, ¿no? Se ve el infraespinoso. Ya, el infraespinoso, el redondo menor. Miren, el redondo mayor no va, ¿no? Miren, esto viene a la cabeza. Miren acá dónde se va el redondo mayor. Se va al húmero, sí, pero no llega a la cabecita. Por eso es que no forma de los manguitos, no forma parte de los manguitos rotadores. Aquí faltaría agregar el supraespinoso que viene de acá y también el subescapular que viene de la parte anterior. Entonces no se olviden, dorsal ancho. Ya, dorsal ancho. Acá está el subescapular. Esto es posterior y esto es anterior. Ya, subescapular también termina, miren, en la cabeza del húmero. Ahí está el supraespinoso. Ya, el deltoides. Ya, el deltoides. El pectoral menor, pero bueno, acá está, miren, el pectoral mayor, grande. Pectoral mayor, ¿y se acuerdan? Pectoral mayor, aquí está. Y esto es el deltoides. Y le decía entre los dos, una vena. La vena cefálica es superficial. Bueno, es superficial, pero acceder aquí no es tan fácil porque todo está lleno de músculos. ¿Ya? Por eso es que un lugar para que ustedes puedan hacer una canalización correcta es que sobre la superficie que se encuentra ese vaso sea algo duro, sea hueso, ¿no? Entonces, si es blando, se va a mover y va a ser bien difícil que accedan a esa vena. Entonces, ya hemos visto los músculos, pues, de la cintura escapular, ¿no? Los músculos, pues, como el mismo deltoides, músculo supraespinoso, subescapular, infraespinoso, redondo mayor, ¿no? Son músculos, pues, de la escápula. Entonces, miren, igual acá lo estamos viendo, miren estos músculos como el subescapular, vista anterior, miren, aquí viene grande este músculo, ¿no? Todo esto es la escápula, bueno, la fosa subescapular y está llenado por el músculo subescapular y ahí viene en tendón. ¿Y dónde va a terminar? En la cabeza, el húmero, miren. ¿Se acuerdan también que dije redondo mayor? Miren, ahí viene el redondo mayor, pero no va a la cabeza, ¿no? Si bien es cierto, viene a húmero, pero no llega a la cabeza. Por eso no forma parte del manguito rotador. También estoy viendo aquí, por ejemplo, miren, esto es el bíceps, ¿ya? Esto es el bíceps, pero esto es el bíceps en su porción larga. Y miren, y ahí está el tendón. Ahí está el tendón. Aquí también está el bíceps, mire, se ha cortado, pero se llama el bíceps en su porción corta. O sea, porción larga y su porción corta. Ahora, hay otro músculo en el brazo, pero que, bueno, de repente todos son importantes por algo, si no, no estarían, pero no es de relevancia, ¿no? Se llama el músculo coracobraquial, aquí, este de acá. Por ejemplo, músculo coracobraquial. Ya, bueno, y en la parte posterior, ya te había mencionado, va a estar el tríceps, ¿no? Coracobraquial, ¿por qué? Porque va a venir de la apófisis coracoides al brazo. ¿Ya? Es profundo, no es tan grande como el bíceps, ¿no? Pero ahí está. Entonces, eso visto por la parte anterior. Visto por la parte posterior, bueno, ya hemos visto el supraespinoso, el infraespinoso y también el redondo menor, ¿no? Ahí está, el redondo menor. Bueno, y redondo mayor también, pero ya hemos dicho que ese redondo mayor no llega a cabeza, ¿no? No llega a cabeza. Y detrás, pues, el tríceps, ¿no? Ahí no hay pierde. El único músculo en la parte posterior del antebrazo es el tríceps, con sus 3 vientres. Por eso se llama tríceps.
Le decía, dos músculos que están en el brazo, pero que de repente no se notan muy bien, es el músculo coracobraquial. Aquí lo tienen, miren la disposición, el músculo coracobraquial y acá el músculo braquial. Con lo cual ya conoces todos los músculos del brazo. Yo les puedo mencionar a lo mucho, por ejemplo, dónde se encuentra el músculo coracobraquial, por ejemplo, ¿no? Es un decir. Bueno, en este caso se encuentra en el antebrazo, perdón, se encuentra en el brazo, ¿no? Se encuentra en el brazo. Pero lo que no le voy a pedir, pues, dónde se inserta, dónde empieza, dónde termina, ¿no? Entonces, en el brazo tenemos el músculo bíceps, ahí está, porción larga aquí y porción corta acá. Músculo coracobraquial y también el músculo braquial, ¿ya? En la parte superficial el bíceps, en la parte profunda coracobraquial y braquial, ¿ya? Muy bien, estos son los músculos entonces del brazo anterior. Bueno, en la parte posterior ya les había dicho, no hay pierde, ¿ya? Ahí está el tríceps, ¿ya? El tríceps. Ahí está. Entonces, ¿no? Aquí pues tenemos los músculos bíceps por acá y tríceps por acá. Profundo, ¿no? Se le ve en la parte profunda, la parte posterior acá. Pero de repente, pues, algunos músculos que de repente también forman parte, están en la parte profunda, como el coracobraquial y el braquial, son músculos, pues, que también se encuentran formando parte aquí del brazo, pero como repito, son profundos, pero de repente no tan relevante como lo es el bíceps, ¿no? El bíceps. Bueno, ya habíamos dicho del tríceps con sus tres porciones, su porción larga y su porción lateral y medial, ¿ya? Porción larga, casi está terminando en la cavidad glenoidea, en su cara inferior, parte inferior, y tiene pues una parte lateral y una parte medial, ¿no? Tres porciones. Bueno, muy notorio ahí el bíceps, perdón, el deltoides, ¿ya? El deltoides. También el tríceps, muy notorio ahí, ¿ya? Muy notorio ahí. Miren, un bíceps, perdón, un deltoides bien desarrollado, ¿no? Bien desarrollado. Muy bien. Terminamos huesos y músculos. Ahora veamos el van. ¿Qué es van? A ver, ¿recuerdan? Vena, arteria y nervio. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a estudiar vena, arteria y nervio. Esto ya es más fácil. Aquí vamos a estudiar las arterias y venas más grandes, ¿no? Si bien es cierto, todos son importantes, pero vamos a estudiar la arteria y venas más grandes. Claro que cada arteria, cada vena, pues a veces tiene ramas pequeñas, pero bueno, en eso vamos a seguirnos a las más grandes, ¿ya? Bueno, acá tenemos la arteria que comienza a nivel de la clavícula y por eso se llama arteria subclavia, es la arteria subclavia, que cuando llega a la axila cambia de nombre, se llama arteria axilar. Cuando pasa al brazo se llama arteria braquial o humeral y cuando llega al antebrazo se llamará arteria cubital o radial. Si lo quiere llamar va cambiando de nombre nada más. Y todo ello termina en arcos. Eso lo vemos la siguiente semana. Entonces, rápidamente, arteria subclavia, arteria axilar, arteria braquial o humeral, arteria cubital y arteria radial y todo termina en el arco palmar. Ahora, cada uno de estos sectores, pues, de las arterias va dando su nombre, ¿no? Va dando ramas, pero repito,
No voy a hacer énfasis en estos nombrecitos como, por ejemplo, aquí tenemos la arteria subclavia que daría nombre, pues, a rama, a la arteria coracobraquial, a la arteria subescapular, etcétera, ¿no? Luego cambia de nombre, arteria axilar, y luego viene la arteria braquial. En la arteria braquial también va dando rama, ¿no? La circunfleja, braquial profunda, etcétera, pero ya no vamos a entrar mucho a esos detalles. Solo saber que la dirección de la sangre va en esta dirección, desde dirección proximal a dirección distal, mientras que las venas van a recorrer en dirección opuesta, de distal a proximal. ¿Ya? Entonces, por lo general, las arterias profundas van a estar acompañadas de dos o una vena profunda. ¿Ya? Eso casi no se los toca, ¿no? Se toca más las venas superficiales, que es donde ustedes van a hacer, por lo general, esas canalizaciones. Entonces, esos son las arterias, ¿no? Similarmente son las venas, ¿ya? Pero en sentido opuesto. Miren las arterias del hombro, miren, bueno, ahí, bueno, la arteria subclavia, la arteria axilar y luego ya la arteria braquial o humeral, ¿no? Con sus ramas. No vamos a entrar en detalle en las ramitas, simplemente en los cambios de nombres que va a ser según el lugar, según el sector. Bueno, nuevamente ahí las ramas, miren, de repente lo que sé que saber, les esto es la clavícula, pero les dije que por ahí debajo de la clavícula hay un canal, se llama el canal subclavio y ahí está pasando la arteria. No solamente la arteria, también está pasando la vena. ¿Ya? La vena subclavia, ¿no? También vamos relacionando, miren, ahí está la arteria subclavia, ¿ya? La arteria subclavia con sus ramas de repente, pero también no solamente va arteria, también ya le hemos dicho que van las venas, y no solamente la vena, también van los nervios, y ahí ya estoy viendo los nervios, miren, ¿ya? Los nervios, ¿no? Entonces, por eso les decía mucho, no olvidar el van, casi se le estudia junto. Vena, arteria y nervio, ¿no? Casi como que van juntos, juntas. Nuevamente, miren, arterias y nervios, ¿no? Ahora, los nervios, ¿ya? Los nervios también van juntos, pues importante ese trípode, porque vienen desde la columna cervical o médula, mejor dicho, médula cervical, y que son importantes para el funcionamiento, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos movemos? ¿Por qué se realizan los movimientos? Gracias a los huesos. Pero los huesos son movidos por los músculos. Los huesos son llamados también los elementos pasivos de la locomoción. Los músculos son también llamados los elementos activos de la locomoción. Mientras que los músculos mueven a los huesos son pasivos, los músculos son activos. ¿Quién mueve a los músculos? Los nervios. O sea, mejor dicho, ¿quién le da la orden a los músculos para que se muevan? Los nervios. ¿Y los nervios de dónde vienen? Del cerebro, a través de la médula espinal. Entonces, por eso es importante también ver los nervios, ¿no? El famoso van, como le digo, casi siempre lo estudiamos juntos porque van juntos, ¿ya? No vayan pues, en vez de pinchar una vena, pinchan una arteria o pinchan un nervio, por ejemplo, ¿no? Miren, esto es la columna vertebral, las vértebras cervicales, ¿no? Y dentro de esa columna está pues la médula y de ahí salen los nervios, ¿no? Salen los nervios que van a hacer un plexo, van a generar un plexo acá. Se le llama el plexo cérvico-braquial. Plexo cérvico-braquial o simplemente plexo braquial.
Y ahí van generando los plexos que son junturas de nervios y que al final se van a formar 3 nervios importantes, ¿ya? Eso sí deben recordar desde aquí, lo vamos a volver a mencionar la siguiente semana, pero desde ya les menciono 3 nervios importantes. ¿Cuáles son esos 3 nervios importantes? Desde aquí ya lo mencionamos. Miren, nervio cubital, ahí está. El nervio mediano, ahí está. Y el nervio radial. Tanto el nervio mediano como el nervio cubital vienen o van por la parte anterior del brazo y antebrazo. ¿Ya? Anterior del brazo y antebrazo y mano inclusive. En cambio, el único que va por la parte posterior es el nervio radial. ¿Ya? Es el nervio radial. Por ejemplo, entonces si yo te dije, si tú deduces los nervios, ¿dónde van a terminar? En los músculos, en la piel, en los tejidos, porque van a permitir movimiento y también van a permitir sensibilidad, o sea, dolor. Si yo te preguntara los músculos o los nervios, por ejemplo, que van a inervar los músculos de la región anterior del brazo o del antebrazo, ¿quiénes son? Cubital y mediano. ¿Y quiénes van o quién va a inervar los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo? Y de la mano también, el nervio radial. ¿Ya? Miren, hay otros nervios, pero hay otros nervios, pero, o sea, lo que les digo es que se acuerden de estos 3, mediano, cubital y radial. ¿Por qué? Porque estos 3 nervios van a llegar hasta la mano. Se van a ir hasta la mano, o sea, y de ahí van a ir dando ramas, obviamente, ¿no? Pero esto es lo que quiero que entiendan, que hay 3 nervios principales. Nervio mediano, nervio radial, perdón, cubital y radial en la parte posterior. Bien, entonces ahora, miren, ahí vemos los nervios, ¿ya? Formando troncos, formando plexos y van a llegar hasta la mano. Ahora, se pueden presentar algunos problemas. Los nervios se pueden lesionar y se pueden paralizar. Y si un nervio se lesiona, se atrofia el músculo. Y si el músculo se atrofia, no funciona. Por ende, no mueve los huesos. Entonces, ¿qué se encuentra? Parálisis. Un paciente que tiene dificultad para caminar de repente, ¿por qué? Porque puede haber tenido un parálisis, un infarto, por ejemplo, ¿no? Un infarto, ¿no? A eso se llama plejía. Si se ha paralizado la mitad del cuerpo derecho, se llamará hemiplejía derecha y viceversa. Por otro lado, les decía que los nervios no solamente sirven para mover músculos, sino también para recoger la sensibilidad de todo el cuerpo. Y eso se distribuye por región, por dermatomas, así se le llama, dermatomas. Miren, ahí están los nervios, son superficiales. Y claro, ¿no? En este caso, pues, tú vas a sentir si hay dolor, si te tocan, qué sé yo, eso se llama sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Si se mueve, a eso se llama motor, ¿ya? Y ambas funciones está determinado por los nervios, ¿ya? Muy bien. Entonces, con todo esto hemos llegado a la clase final del día de hoy. Bueno, hablo de la parte teórica, ¿ya? Parte teórica.